La crisis alimentaria en Cuba se agudiza. El desabastecimiento de alimentos es una constante y el régimen tiene que reconocerlo. Hoy la producción de leche en el país no satisface todo lo que se consume y hay que importar importante volumen de leche en polvo para asegurar los consumos. El ministro castrista de la industria alimentaria hablaba de la leche, pero lo mismo pasa con el arroz, los frijoles, el aceite e incluso el azúcar, que hace años era el renglón exportable más importante de la economía cubana. Dada la improductividad del modelo económico impuesto, Cuba debe importar, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. En la actividad pesquera no andamos bien en el año 2023. Estamos incumpliendo lo previsto, estamos a un 58% de lo previsto. La flota cubana de pesca fue desmantelada en 1993. En la isla, esta actividad solo se realiza en aguas cercanas a las costas y no satisface las demandas de la población. Lo mismo pasa con la producción de carnes y el café. No nos traen el café a la tienda y tenemos que recoger esta fundita que es de una mata de platanillo. Esa funda la recogemos, que se dan en los campos silvestres, lo que esta la tenemos aquí en el patio de la casa. Se abre la funda, se sacan los granos y se ponen a secar al sol. Ya cuando está seco, se pone al fogón y se... El cubano durante 6 décadas ha aprendido a sobrevivir. Estamos presentando en los próximos días, una situación compleja con el pan de la canasta básica. La producción de pan es una de las más afectadas. Se ha normado a un pancito por persona por día. El Estado partido no ha podido vender este producto durante varios días en localidades del oriente cubano, por falta de harina para su elaboración. La libreta de abastecimiento o libreta de la comida, como comúnmente se conoce, fue implementada por el otrora gobernante el 12 de julio de 1963 para enfrentar la escasez de alimentos y la especulación en los precios. 6 décadas después, este símbolo de la inoperancia del castrismo aún está vigente. Se agudiza la crisis con el pan, el sustento de los más necesitados en Cuba. A pesar del anuncio oficial del arribo a Cuba de una embarcación procedente de Europa con trigo, aún continúa el desabastecimiento del pan normado en la mayoría del territorio nacional y se ha implantado un nuevo récord con el precio de los alimentos durante la presente semana, dijeron residentes desde varias provincias de la isla. Las autoridades cubanas anunciaron la llegada de un barco con 23.500 toneladas de trigo, para elaborar 16.000 toneladas de harina. El cargamento deberá estabilizar la producción del pan de la canasta básica familiar en todas las provincias del país, al menos por los próximos 20 días, según informó una nota del diario estatal Granma. Desde Villa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol actualizó los precios de los alimentos básicos esta semana, ya inalcanzables para pensionados y también para la mayoría de la población con un salario promedio de 2.000 pesos mensuales. La libra de boniato está a 60 pesos, la libra de calabaza está a 40 pesos, una mano de plátano burro vale 100 pesos, la libra de malanga 100 pesos, ya el pollo anda por 300 pesos la libra, la carne de cerdo, la masa es a 600 pesos la libra, el paquete de frijol de 12 onzas que no es la libra es a 400 pesos, esto es increíble, concluyó Guillermo. Tornado provoca derrumbes en Playa Baracoa. El tornado que sacudió en la tarde del jueves la localidad de Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa, y ocasionó derrumbes, afectaciones en el tendido eléctrico y derribos de árboles, que informó la prensa oficialista. Al menos una familia perdió completamente su vivienda y pertenencias a causa del tornado. Este es el caso de la cubana Erika Maciel Campbell y su pareja, contó la periodista Mel Herrera en Facebook. Estoy destruida, sin nada. Perdí lo poco que tenía en ese terrible tornado, expresó la joven cubana este pasado viernes. La joven se encontraba en La Lisa, La Habana, en el momento en que pasó el siniestro por su vivienda y su pareja la llamó para que fuera urgentemente. Aunque otras viviendas alrededor sufrieron daños en ventanas, techos y puertas, la de Erika se desplomó en su totalidad. Su techo, que era de tejas de zinc, no sabe a dónde lo arrastró el viento. El arquitrabe cayó encima de la cama y la partió en dos. Se le escachó la puerta y se le reventaron las ventanas. Muy poco le ha quedado en pie, como verán en el video, añadió Herrera. Ay, Lisa, me cago. Mira.
cubanos podrán iniciar trámites para Estados Unidos desde Ecuador. López Obrador cita a Cuba para cumbre sobre migración. Estados Unidos anunció que Cuba estará entre las nacionalidades priorizadas por la Oficina de Movilidad Segura OMS que se establecerá próximamente en Ecuador. Durante la fase inicial, los servicios de las OMS en Ecuador darán prioridad a ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que hayan estado presentes en Ecuador el 18 de octubre y que reúnan las condiciones como solicitantes de asilo o se hayan registrado ante el Ministerio del Interior de Ecuador para obtener un certificado de permanencia migratoria, precisó la Cancillería de Estados Unidos. Estas oficinas, una vez que funcionen plenamente en las próximas semanas, podrán asistir y guiar a migrantes y refugiados para que accedan a canales autorizados de migración legal, indica un comunicado del Departamento de Estado. Esta iniciativa pionera, con oficinas que ya funcionan en Colombia, Costa Rica y Guatemala, optimiza el acceso a las vías lícitas hacia Estados Unidos y otros países, lo que incluye el procesamiento acelerado de refugiados y diversas oportunidades humanitarias y de empleo, agrega la información. Convocan a manifestación en Miami contra el terrorismo y por la libertad de Cuba. El próximo 29 de octubre tendrá lugar en Miami una manifestación contra el terrorismo y por la libertad de Cuba, anunció uno de sus líderes, el activista Marcel Valdés, en redes sociales. Valdés declaró que la protesta es convocada por Exilio Unido Ya y que saldrá desde el 999 Ponce de León Boulevard, en Coral Gables, a las 9 de la mañana. Si queremos que el pueblo cubano salga a las calles a pedir libertad, lo menos que podemos hacer en el exilio es lo mismo. Ahí le damos prioridad total a la libertad de Cuba y los presos políticos. De acuerdo con el activista, esta manifestación también señalará a los cómplices de la dictadura cubana que residen en Estados Unidos y tienen vínculos con el régimen. Asimismo, los participantes expondrán la condescendencia del régimen cubano respecto al ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamás en Israel. Vamos a denunciar todo lo que hace la dictadura castrista para justificar esa masacre y la conexión que existe con los terroristas de Hamás, añadió. Organizaciones de exiliados cubanos alrededor del mundo se han organizado más en los últimos 2 años, sobre todo después de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en la isla el 11 y 12 de julio de 2021. A raíz de esas manifestaciones sin precedentes, en la isla existen más de 1000 prisioneros políticos. Septiembre cerró con 21 nuevos prisioneros políticos en Cuba, según el último informe de la organización Prisoners Defenders, publicado recientemente. De acuerdo con la ONG, existen actualmente al menos 1052 presos políticos en la isla. Ante la situación deplorable del transporte en Cuba, el gobierno mira hacia el sector privado. En La Habana hay menos de 300 ómnibus, dicen las autoridades, cuando en la década de los 80 llegó a tener 2.500 y hace 4 años, 600. El gobierno no sabe aún cómo integrar a los privados en el transporte de pasajeros para que sea atractivo, pero lo estudia. Lo contó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en una mesa redonda en la que ofreció los deplorables datos de su sector, ante los que la participación de las MIPYMES se hace imprescindible. Esto no es nuevo, recordó, puesto que los cuentapropistas y cooperativas ya han estado presentes en la actividad, pero ahora hay más de 350 MIPYMES, dijo, dedicadas a transportación de pasajeros, de carga, de talleres, de reparación de viales, de producción de componentes y de piezas de repuesto. Todas ellas pueden contribuir a mejorar el deprimido sector. Ahora bien, ¿cómo hacer atractiva la incorporación del sector privado? El gobierno aún no lo sabe. Rodríguez Dávila expuso bien el problema. Cuando para mantener las tarifas, los vehículos en marcha o el combustible la empresa tiene pérdidas, el Estado las respalda con el presupuesto. Esto no ocurre con otras formas de gestión, que invierten en el arrendamiento y mejoras o en la compra de un vehículo y después no tienen cómo cubrir la inversión ya que los precios de los trayectos están regulados, aunque admitió que falta control para que eso se cumpla. Por último, en cuanto al vetusto parque de vehículos, el ministro dijo que se está revisando la política para avanzar en el reordenamiento de la comercialización de vehículos en Cuba. Desde que se aprobó en marzo el decreto 83 que permite la compra de estos a precios mayoristas, se han vendido 1000 vehículos. Esa norma eliminaba las restricciones a la potencia de las motos eléctricas, una mejora que, para el ministro, compensa de alguna manera la disminución de los ómnibus trabajando en la capital. Detrás de cada ómnibus, tren y otros vehículos que circulan está el esfuerzo de muchas personas que lo hacen posible cada día y cuidar lo poco que tenemos es una de las premisas para salir adelante, dijo Rodríguez Dávila en el acostumbrado alegato final motivacional. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.